Orgullo y prejuicio de Jane Austen, capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera expresó a su hermana hasta qué punto lo admiraba. Es exactamente lo que debe ser un joven, dijo, razonable, de buen humor, animado, y yo no había visto nunca unos modales tan acertados, tanta afabilidad junto con una buena educación tan perfecta. Y además es apuesto, repuso Elizabeth, como también debe ser un joven si puede. Con esto se rematan sus prendas. Me halagó mucho que me pidiera que bailase con él por segunda vez. No esperaba recibir tal fineza. ¿Que no? Yo lo esperaba por ti, pero en eso nos diferenciamos mucho. Tú y yo. Las finezas te toman siempre por sorpresa a ti y a mí nunca. ¿Qué cosa podía ser más natural que volver a pedirte un baile? No pudo menos de advertir que eras 5 veces más hermosa que cualquier otra mujer de la sala. No hay que agradecérselo a su galantería. Es muy agradable y te doy licencia para que te guste. Otras personas más estúpidas te han gustado. Lizzie, querida. Oh, bien sabes que tienes una facilidad excesiva para que te guste la gente. Jamás ves defectos en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos. Jamás te he oído hablar mal de un ser humano en toda tu vida. No quiero censurar a nadie con prisa, pero siempre digo lo que pienso. Bueno, lo sé, y eso es lo maravilloso, que con el buen sentido que tienes estés tan sinceramente ciega ante las necedades y los disparates de los demás. Es bien común la candidez fingida. Una se la encuentra por todas partes. Pero ser cándida sin alarde ni de intento, tomar lo bueno del carácter de cada persona y mejorarlo todavía más, sin decir nada de lo malo, eso es propio de ti solamente. Así que te agradan también las hermanas de este hombre, ¿verdad? Sus modales no están a la altura de los de él. Desde luego que no, al principio, pero son unas mujeres agradables cuando se conversa con ellas. La señorita Bingley va a vivir con su hermano y a ocuparse de su casa y encontraremos en ella a una vecina encantadora. Elizabeth escuchó en silencio, pero no se quedó convencida. La conducta de las hermanas del señor Bingley en el sarao no había sido como para causar agrado general, y con una observación más viva, un carácter menos sumiso que el de su hermana y un juicio demasiado inasequible a la atención a sí misma, estaba muy poco dispuesta a aprobarlas. En realidad, eran unas damas muy buenas, no carecían de buen humor cuando les parecía, ni de la capacidad de resultar agradables cuando les venía en gana, pero eran orgullosas y engreídas. Eran bastante hermosas, se habían educado en uno de los colegios privados más importantes de la capital, poseían una fortuna de 20.000 libras, tenían la costumbre de gastar más de lo que les convenía y de tratarse con personas de categoría, y todo ello les daba derecho en todos los sentidos a formarse un buen concepto de sí mismas y malo de los demás. Pertenecían a una familia respetable del norte de Inglaterra, circunstancia esta que tenían mejor grabada en la memoria que la de que la fortuna de su hermano y la de ellas era fruto del comercio. El señor Bingley había heredado bienes por valor de casi 100.000 libras esterlinas de su padre, que había pensado adquirir una finca, pero había muerto sin llegar a hacerlo. El señor Bingley tenía esa misma intención y algunas veces elegía el condado que prefería, pero como ahora disponía de una buena residencia y la libertad de una casa solariega con finca, muchos de los que conocían la tranquilidad de su humor consideraban que quizá pasara el resto de sus días en Netherfield, dejando que fuese la generación siguiente la que comprara. Sus hermanas deseaban con impaciencia que adquiriese una finca propia, pero, aunque de momento solo estaba establecido como arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de sentarse a la cabecera de su mesa de buena gana, ni tampoco la señora Hurst,
que se había casado con un hombre más elegante que rico, dejaba de estar dispuesta a considerar la casa de su hermano como propia cuando a ella le convenía. No hacía 2 años que el señor Bingley había cumplido la mayoría de edad cuando una recomendación casual lo había tentado a examinar la finca y casa de Netherfield. La había examinado, en efecto, por dentro y por fuera durante media hora. Le agradó su situación y los cuartos principales, le satisfizo lo que dijo el propietario en alabanza de la finca y la alquiló al momento. Entre Darcy y él existía una amistad muy constante, a pesar de la oposición de sus caracteres. Bingley apreciaba a Darcy por su carácter tranquilo, abierto y maleable, aunque ninguna disposición podía contrastar más con la suya propia, y a pesar de que él mismo no parecía insatisfecho con la suya. Bingley tenía una firme confianza en la fuerza del afecto de Darcy y un alto concepto de su buen juicio. Darcy era el más inteligente de los dos. Bingley no era corto ni mucho menos, pero Darcy era listo. Al mismo tiempo era altanero, reservado y exigente, y sus modales, aunque de buena educación, no resultaban atractivos. Bingley podía contar con caer bien donde quiera que se presentara. Darcy ofendía a la gente constantemente. Bastante característico de ello fue el modo en que hablaron del sarao de Meryton. Bingley no se había encontrado en su vida a gente más agradable ni a muchachas más lindas. Todo el mundo había estado muy atento con él. No había habido formalismos ni rigideces. Pronto se había sentido en condiciones de amistad con todos los presentes en la sala, y en cuanto a la señorita Bennet, no concebía que pudiera existir un ángel más hermoso. Darcy, por el contrario, había visto una colección de personas con poca belleza y nada de moda, por ninguna de las cuales había sentido el más mínimo interés y de ninguna de las cuales había recibido ninguna atención ni agrado. Reconocía que la señorita Bennet era linda, pero dijo que sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana así lo reconocieron, pero con todo la admiraban y la apreciaban, y dictaminaron que era una dulce muchacha y que no tendrían inconveniente en tratarla más. Por tanto, la señorita Bennet quedó establecida como muchacha dulce, y el hermano de ellas consideró que esta recomendación lo autorizaba a pensar en ella cuanto quisiera.